Políticas, legislación y administración de la tarea escolar. Es importante comenzar hablando acerca de la educación argentina en la Constitución Nacional. Las bases legales de la educación argentina, en términos generales, están integradas por las disposiciones específicas presentes en la Constitución Nacional, por las normas dictadas por el Gobierno Nacional y por los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La estructura académica del sistema educativo comprende desde la reforma de 1993, consagrada en la Ley Federal de Educación, la educación inicial de 3 a 5 años, la educación general básica, 9 años de duración a partir de los 6 años de edad, la educación polimodal, luego de cumplida la EGB, de 3 años como mínimo de duración, la educación superior profesional y académica de grado y la educación de posgrado de forma opcional. En la República Argentina, el derecho a la educación se encuentra jurídicamente consagrado ya en la primera Constitución sancionada el 1 de mayo de 1853. Esta Constitución no dota de contenido explícito a los derechos, pero sí asegura un conjunto de declaraciones, derechos y garantías relacionadas con la protección de las personas y con las condiciones que hacen viable un Estado de Derecho. Por tanto, el artículo 14 constituye la principal y obligada referencia al derecho a la educación, al garantizar para todos los habitantes de la nación el derecho de enseñar y aprender. Esta Constitución fue reformada parcialmente varias veces, siendo la última de estas reformas en el año 1994, durante el primer periodo del gobierno del presidente Carlos Menem. Como podemos ver, la norma incorporó varios de los denominados derechos de tercera generación, derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, la conservación del medio ambiente, entre otros. Otorgó rango constitucional a las convenciones y tratados internacionales y estableció algunas implicancias en el derecho a la educación. El nuevo texto constitucional reconoce facultades y obligaciones del Congreso Nacional en materia educativa. En el artículo 75, inciso 17, establece la obligación del Congreso de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. El artículo 75, inciso 19, continúa detallando la obligatoriedad del Parlamento respecto a sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado en materia de educación, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública, estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. El artículo 41 establece que las autoridades proveerán información y educación ambiental. El artículo 42 establece el derecho a la educación para el consumo. En el artículo 125 se establece que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden promover la educación, las ciencias, el conocimiento y la cultura. La reforma de 1994, en el artículo 75, inciso 22, asigna jerarquía constitucional, es decir, mayor rango que las leyes nacionales a los tratados internacionales suscriptos por la Argentina. De esta forma, el derecho a la educación incorpora los contenidos que el derecho internacional prescribe en las declaraciones, convenciones, pactos y tratados que conforman el sistema internacional de derechos humanos. Conozcamos un poco más sobre el tema. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 12, establece que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo, tiene el derecho